כאשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Hoy, en nuestra segunda clase de tefilología, nos concentraremos en la historia del Sidur, en el desarrollo de las diferentes formas en las que el pueblo judío fue desarrollando lo que hoy conocemos como este libro central de nuestra liturgia, que es el Sidur. Vamos a pasar de una etapa oral a una etapa escrita y luego a la imprenta, y todos estos cambios van a alterar la naturaleza y la forma del Sidur. Entonces, por lo tanto, es bueno comenzar desde el comienzo. Ya en la clase pasada habíamos dicho que el Sidur era un invento, o sea, que la tefilá es una respuesta a la destrucción del templo. Entonces, los orígenes del Sidur, los orígenes de nuestra oración deben ser encontrados justo en ese momento. Esto no quiere decir que en la época anterior la gente no rezara. En efecto, hay varios personajes bíblicos que rezan: Moshe, Aarón, Miriam, el rey David, los salmos, los profetas, todos tienen rezos, pero estos rezos eran espontáneos. Cuando yo estoy hablando de tefilá, me refiero a un orden repetitivo y fijo a través del cual yo sirvo a Dios, ¿cierto? Y no simplemente peticiones espontáneas de mi corazón, aunque eso pues también es parte de la oración, pero tefilá es algo muchísimo más estructurado. Y esto solo comienza una vez los judíos nos hallamos por fuera de la tierra de Israel, en el exilio babilonio, y no contamos con el Bet HaMikdash. Entonces, ese es nuestro punto de partida, y quiero mostrarles esta pequeña cronología que he hecho. El templo de Salomón, el primer templo, es destruido en el año 586 antes de la era común por Nebuchadnezzar, por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Ok? Y el exilio comienza un poco antes de la destrucción. Ya habían sido llevadas ciertas familias importantes a Babilonia, pero ya a partir del año 586 es absolutamente obvio que el templo ya no está. Y el pueblo de Israel comienza a desarrollar esta institución de la sinagoga, donde la oración comienza a reemplazar o comienza a sustituir el servicio, la avodá, el servicio recurrente del Bet HaMikdash, del templo. Y el primer precedente fuerte que tenemos de esto lo encontramos en el libro bíblico de Daniel, del profeta Daniel, el cual estamos hablando del primer año del reinado del rey Darío, del rey persa Darío, es decir, el año 522 antes de la era común. Y eso es lo que dice, vamos a leer dos textos de Daniel. Uno que nos indica que ya hay una cierta regularidad de la tefilá, al menos ciertas personas ya lo están haciendo. Eso no significa que todo el mundo estuviera ya rezando 3 veces al día, pero ciertamente un líder religioso como Daniel ya estaba adoptando la tefilá como una práctica regular. Ok, entonces estamos en el libro capítulo 6 de Daniel, versículo 11. El libro de Daniel tiene partes escritas en arameo. Esta parte es en arameo. Vamos a ver si puedo mover un texto un poquito para que les esté estorbando mi foto. Ve Daniel que de yada de Rashim que estaba al leveite. Cuando Daniel supo lo que se había escrito, subió a su casa. ¿Qué es lo que se había escrito? Personas en la corte del rey Darío que le quieren hacer mal a Daniel dicen que uno solo se puede postrar y solo le puede rezar al rey. Daniel, entonces, ¿sabe esto? Sube a su casa. Vejavin petijan ley bealiate. Y
abre las ventanas de su segundo piso, Neged Jerusalem, las ventanas que se dirigen hacia Jerusalén. Vezimnin tlata beyoma, y 3 veces al día, Hubarech al birkohei umetzale umoda kadam elahei. Y 3 veces al día se postra, se arrodilla sobre sus rodillas, hace prostración y reza y agradece a su Dios. Kol kabel de Havai Aved min kadama dana, como ya lo había hecho desde antes. Es decir, esto no es algo que Daniel se inventa, esto es una práctica que Daniel está continuando y que al menos vemos que está ya en la élite espiritual del pueblo de Israel 60 años después de la destrucción del templo. Oración regular, con dirección a Jerusalén, como lo hacemos hasta el día de hoy, y con prostración sobre las rodillas, con prostración. Esto lo vamos a discutir mucho posterior. La oración bíblica y la oración en el segundo templo, y posiblemente hasta la época medieval, se parecía mucho más a lo que hoy conocemos como la oración musulmana, es decir, con prostración completa. Las causas de por qué abandonamos esta costumbre, las estudiaremos en ese caso. En el segundo texto de Daniel que quiero traer a colación es porque ya el Tanaj cita una de las oraciones de Daniel, y es una oración que se siente ya muy siduresca, sidureña, si podemos inventarnos tal adjetivo, se siente muy propia. Ya el lenguaje de la oración es muy cercano al lenguaje que va a aparecer en el Sidur, y es un lenguaje de autorreflexión, y vamos a ver que es un lenguaje colectivo. Daniel no está rezando solo por sí mismo, sino está hablando de nuestras necesidades, de las necesidades colectivas del pueblo de Israel. Entonces estamos en el capítulo 9, versículos 4 hice 4 a 7, pero bueno, es bueno. Vaetpalelal Adonai Elohei veitvada, y le rezó a Hashem su Dios, y hizo confesión. Veamerá Ana Adonai, y dijo, por favor Adonai, Hael Hagadol vehanorá, el Dios grande y tremendo, Shomer Haberit vehachesed, que guarda el pacto y el amor, le ohavav le shomrei mitzvotav, para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esto es prácticamente una oración contemporánea. O sea, esto se siente, los rabinos cuando compusieron las formas del Sidur tenían estos textos en mentes. Versículo 5, Hatanu ve avinu ve hirshanu umaradnu ve surme mitzvoteja mishpateja. Hemos errado, hemos transgredido, hemos hecho mal, nos hemos revelado. Todo esto, aquellas personas que han participado en Yom Kippur, es prácticamente verbatim parte del vidui. Hatanu asham, ¿cierto? Vesurme mitzvoteja o mishpateja, y nos hemos alejado de tus mitzvot y de tus leyes. Versículo 6, Velosham anu el abadeja aneviim, y no escuchamos a tus siervos los profetas, asher dibru bishmeja, que hablaron en tu nombre, el malheinu sareinu baboteinu, a nuestros reyes, nuestros ministros y nuestros ancestros, ve el kol am haaretz, y sobre todo las personas del pueblo. Leja Adonai hatzdaka ulano boshet opanim kayom hazeh, para ti es la justicia y para nosotros la vergüenza hoy día. Leish Yehuda ule yoshvei Yerushalam, para las personas que están en Judea y para los que habitan en Jerusalén, Ulhol Israel akrovim varajokim, y para todo el pueblo de Israel, tanto los lejanos como los próximos como los lejanos. Bechol haratzot asher hidachtam sham bemaalam asher maalubach. Y todo el pueblo de Israel, los lejanos, los cercanos y los lejanos, en todas las naciones donde los has apartado por su robo, meilá, por lo que te han hecho. Entonces aquí tenemos ya una noción de que la tefilá es algo universal. O sea, uno cuando pide no solo por mí, sino pide por todo el pueblo de Israel.
el pueblo dice, o sea, la tefilá es algo colectivo y es algo que aparece ya clarito en este texto de Daniel. Nos saltamos un par de cosas. Versículo 17. Ve'ata shema Eloheinu el tfilat avdeja ve'el tahanunav. Y escucha, por favor, Dios, la oración tefilá de tu siervo y su tahanun, es decir, sus peticiones. Ve'ha'er paneja al mikdasheja, y ilumina tu rostro sobre tu santuario, Hashamem, tu santuario destruido, Lema'an Adonai, por tu Lord, o sea, por ti mismo. Hate Elohai Osneja, Ushma, Pekach Eineja Uree. Por favor, mi Dios, abre tus oídos y escucha, abre tus ojos y ve, Shemamoteinu, nuestra desolación, Vejair Asher Nikra Shemeja Aleja, y la ciudad sobre la cual se llama tu nombre, Kilo al Sitkoteinu Anachnu Mapilim Tanoneno Lefaneja, por no sobre nuestra justicia, nosotros arrojamos, o sea, te cubrimos con nuestras súplicas, ki al rajameja harabim, sino por tu y misericordia infinita. Este versículo de Daniel hasta el día de hoy es parte de la liturgia del Sidur. Al final de Tahanún ustedes lo van a encontrar en prácticamente todas las traducciones. Entonces, volviendo a nuestra cronología, tenemos la destrucción en el año 586 y ya para el año 522, es decir, 40 años después, hay una costumbre de hacer tefilá recurrentemente y hay un lenguaje que ya es muy reconocible como el lenguaje de nuestra tefilá. ¿Ok? Hacia el año 450, Ezra y Nehemia están en Eretz Israel. Su labor por parte del gobierno persa es reconstruir el templo, reorganizar a Judá como una satrapía persa, y en este momento al menos es donde tenemos la primera evidencia de otro componente central de la tefilá, a pesar de que no es parte exclusiva del Sidur, que es el estudio de la Torá público. Y esto ya aparece en el año 450 con Ezra y Nehemia. Leemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 5 al 8. Capítulo 5, versículo 5. Vaiftach Ezra hasefer la'enel cholam. Y abre Ezra el libro frente a todo el pueblo. Esto todavía se hace hoy en todas las sinagogas del mundo, en diferentes lugares del servicio. Se llama Hag Baha, ¿no? Saca la Torah y abre la Torah y dice, mire, este es el libro que estamos leyendo. Vezota Torah, Asher Sam Moshe. Este es el libro del cual estamos leyendo. Kime al kol ha'am haya, pues estaba sobre, o sea, Ezra estaba leyendo de una plataforma. Esta es otra costumbre que ha permanecido a través de los tiempos. Y cuando lo abre, todo el pueblo se pone de pie, lo cual, de nuevo, es una costumbre hasta el día de hoy. Esa es una costumbre que tiene 25 siglos. Versículo 6, Vayevarech Ezra et Adonai ha-Elohim ha-Gadol, y bendijo a Ezra a Dios, a Hashem, el Dios grande, Veya'anu Jolaam, amén, amén, y la gente respondió, amén, amén, Bemo'al Yedeihem, elevando sus manos. Esto es algo que nosotros hoy no hacemos prácticamente en ninguna parte de nuestra tefilá, pero en el mundo antiguo esta posición era un símbolo universal de el rezo, elevar las manos. Y se arrodillaron y se prostraron frente a Adonai de cara al piso. Entonces tenemos aquí en el capítulo 7 una lista de toda la gente que estaba ayudándole a Ezra. Yeshua, Ubanai, Sharbia, Yamin, Akub, Shabtai, Hodaya, Maasía, Kelita, Ezaria, Yozavan, Hanan, Pelaya, Vejalevim. Estos son sacerdotes que le están ayudando a Ezra con todo esto. Mevinime ta'am la Torah. Van y le explican a la gente qué es lo que se está leyendo. Esto es lo que luego se va a llamar el Meturgeman. Es la traducción, o sea, la gente, recordemos, ya no hablaba hebreo. El hebreo era una lengua
intelectual, la gente hablaba, era la lengua franca del imperio persa, que era el arameo. Entonces tenían estos ayudantes entre la gente explicándoles qué es lo que estaban oyendo. Veha'am al omdam, a la gente cuando estaba de pie. Vaikreu besefer batorat Elohim meforash, y se leyó del libro de la Torá de Dios de manera meforash, es decir, explicada. Vesom sechel veyavinu bamikra, para que la gente le ponga cabeza y entiendan lo que estaba escrito. Entonces tenemos ya otro segundo componente de la tefilá, que a pesar de que es un ingrediente que no es de todos los días, pero es parte central de lo que nosotros hacemos en la sinagoga. La sinagoga es un sitio donde uno va a rezar, pero también es un sitio donde uno va a escuchar la Torah. Y esto es bastante viejo también. ¿Ok? Fantástico. Volvemos a nuestra cronología. Alrededor de la época de Ezra y Nehemia, tenemos lo que se llama los hombres de la Gran Asamblea, que es un grupo de 120 personas, entre los cuales estaban los líderes del pueblo, entre los cuales estaban profetas, los últimos profetas, Malaquías, Zacarías, eran parte de esta gran asamblea. Y nosotros tenemos una tradición que ya en la clase anterior el Rambam había citado, que estos hombres de la gran asamblea son los que definen el contenido de las 18 bendiciones, siendo las primeras 3 bendiciones de alabanza, las 12 bendiciones intermedias, bendiciones de petición, y las últimas 3 bendiciones, bendiciones de agradecimiento. ¿Ok? Entonces tenemos este proceso de codificación de la tefilá a partir del año 450. No tenemos una fecha exacta para cuándo es, pero sabemos una cosa, y es que esta formulación original de los hombres de la Gran Asamblea no fue permanente. ¿Por qué? Porque fue necesario 500 años después reestructurar las 18 bendiciones y añadir una más. ¿Ok? Entonces esto se manifiesta en el mismo Talmud, mantiene esta dicotomía. ¿Quién fue el que inventó la amidá, la tefilá, las 18 bendiciones? Tenemos una tradición que dice, fueron Anshei Knesset HaGedolá. Pero tenemos otra tradición que dice, sí, eso es cierto, pero la tefilá que tenemos nosotros, lo que está en nuestro sidurim, lo que acaba siendo normativo, eso fue establecido por Rabban Gamliel, por Shimon HaPakul y Shmuel HaKatan, en el año más o menos 80 de la era común, es decir, después de la destrucción del templo, de la destrucción del segundo templo. Entonces, la amidá tiene 2 etapas de formulación. Una que es su formulación original con Anshei Knesset HaGedolá, y otra que es la formulación ya rabínica, porque los hombres de la Gran Asamblea no eran rabinos. Los rabinos de la Mishnah eran rabinos. Ya su formulación rabínica, que sigue el mismo esquema, la misma forma, es decir, 3 verajot de alabanza, 13 verajot de petición y 3 verajot de agradecimiento. ¿Ok? Entonces esto lo vemos en este texto, que es el Talmud Babli, Masejet Megilá, página 17b. De Tania, pues está escrito en una veraitá, es decir, en una enseñanza rabínica que no entró a la Mishnah. Shimon HaPekuli hisdir 18 berachot lifnei Rabban Gamliel al Haseder beyavne. Shimon HaPekuli, que es el nombre de un rabino, ¿cierto? Organizó, hisdir, aquí tenemos seder, organización. En ningún momento se dice que estas estaban escritas. Ya vamos a ver que esta es una de las grandes revoluciones en la historia de la tefilá, es
pasar de un texto oral a un texto escrito. ¿Qué es lo que hizo Shimon Hapakuli? Las compuso y las ordenó, 18 bendiciones frente a Rabban Gamliel, que era el jefe del Sanedrín, que se constituyó en Yavne después de la destrucción del templo. El Sanedrín, de acuerdo a Deuteronomio, tiene que reunirse en el templo. Pero cuando ya era obvio para el movimiento rabínico que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos, Rabban Yohanan ben Zakkai va y hace un trato con Vespasiano, el que iba a ser emperador de Roma, que era el general encargado de la destrucción de Judea, y le dice: mire, usted va a ser emperador, le hago esa promesa, déjenos a nosotros Yavne, dame Yavne y sus sabios. Y ese compromiso fue lo que salvó al judaísmo para el futuro. Porque estos sabios de Yavne reconstruyeron el judaísmo para las generaciones. ¿Ok? Disculpen un segundito. Ok. Amar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, ve amre le be matnita, pero dice en una Mishnah, Tana mea ve'esrim zekanim ubahem kama nevi'im tiknu 18 berajot al haseder. Está escrito en otro lado del Talmud, en otro lado de la Mishnah, que fueron los 120 sabios, los 120 ancianos, y entre ellos varios profetas, los cuales establecieron las 18 bendiciones de la Amidá en su orden. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esta contradicción? Sabiendo que lo que se crea en la Gran Asamblea es la fórmula. Es la necesidad de recitar 18 bendiciones. Hay una forma, las 3 primeras bendiciones son de alabanza, las siguientes 12 son de petición, las últimas 3 son de agradecimiento, pero la oración que tenemos nosotros, es una oración que fue diseñada en Yavne. Es decir, la copia final de la Amidá fue escrita por los rabinos de la Mishnah en Yavne. Preguntas. Preguntas. Paralelamente a esto, vayan poniendo las preguntas. Paralelamente a esto, nosotros tenemos también que el templo, estamos viendo un poquito en el pasado, en el templo mismo había ya una cierta liturgia que nosotros vamos a reconocer, al menos partes de ella, como propia. O sea, por un lado, los hombres de la Gran Asamblea estaban desarrollando la Amidá, pero por el otro lado, en el templo mismo ya se hacía algo que nosotros vamos a reconocer. Entonces, esto viene de Mishnah, la Mishnah Tamid, Masejet Tamid, que es la Mishnah que habla sobre la ofrenda diaria. Y aquí se está describiendo la liturgia de cómo se ofrecía el cabrito, de la mañana, es decir, el tamid de la mañana. Ya respondo a tu pregunta, Alberto, es una buena pregunta sobre la bendición adicional, ¿cuál fue? Entonces, cuando se estaba ofreciendo el cordero de la mañana, el tamid de la mañana, había una persona encargada de recitar una liturgia. ¿Cuál era esta liturgia? Amar lahem hamemuné, la persona encargada les decía, Barhu berajá ahat, vehen birhu, bendigan la primera bendición, y ellos la bendecían. Luego el Talmud nos dice que esta berajá es la berajá ahavat olam, que es la bendición, Dios nos has dado Torah, nos has dado mitzvot, es la bendición que viene justo antes del Shema. Vekara'u aseret hadevarim, luego recitaban las 10 sentencias, lo que los cristianos llaman los 10 mandamientos. Shema, el párrafo del Shema. Vehaya im shamoa, el segundo párrafo del Shema, es decir, Deuteronomio 11:13 en adelante. Y Vayomer, de Números 15:37 en adelante, es decir, el párrafo sobre Tzitzit.
Entonces se hacía una verajá, recitaban los 10 mandamientos, lo que hoy nosotros conocemos como los 3 párrafos del Shema, Ubirhu et ha'am, Shalosh berajot. Y luego, o sea, esto estamos hablando del templo. Entonces luego los Kohanim salían y hacían Birkat Kohanim, bendecían al pueblo con la triple bendición sacerdotal. Y luego decían, o sea, con 3 bendiciones, las cuales son Emet Veyatziv, que es la bendición que hoy recitamos después del Shema, Va'avodah, una bendición por el servicio del templo, Ubirkat Kohanim. Y luego hacían Birkat Kohanim. Con eso terminaba la liturgia del templo. Ube Shabbat, y en Shabbat, Mosifim Birkat Achat le Mishmar Hayotze. Y en Shabbat añadían una verajá más para el grupo de Kohanim que estaban terminando su turno. Entonces, si por un lado tenemos a los rabinos desarrollando la liturgia de lo que es la Amidá, ya en el templo tenemos nosotros la semilla de lo que va a ser el Shema. O sea, esto ya es prácticamente reconocible como un Shema rabínico. Falta la primera bendición y ya con eso ustedes tienen el Shema que nosotros recitamos tal cual hoy. Y eso sí, quítenle los 10 mandamientos. ¿Por qué se quitaron los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos solían ser tremendamente importantes en la liturgia judía, pero dado el énfasis que le dieron los cristianos a los 10 mandamientos, estos fueron eventualmente filtrados de la liturgia. ¿Ok? Dado que los cristianos se concentraban en las 10 sentencias como una pieza fundamental de legislación y le daban mucha importancia, el judaísmo prefirió desenfatizarlo, entendiendo pues que en el judaísmo no hay 10 mandamientos sino 613. ¿Ok? Ok, entonces tengo la pregunta de Shmuel. Esta midá no se conservó, no, la midá de Anshei Knesset Hagedolá no se conservó, no se mantuvo. Yavne queda en las afueras de Tel Aviv. Hay gente que dice que o sea, hoy Yavne, eso es un suburbio de Tel Aviv. Hay gente que dice que el Yavne original era en la Galilea, pero un pueblito en Eretz Israel. ¿Ok? La Amidá es un conjunto de 19 verajot. ¿Ok? Eso es lo que conforma la obligación de decir la Amidá, es recitar estas 19 verajot. En Shabbat son 7, en Yom Kippur son 9, en Rosh Hashanah son 9. Cambia de acuerdo, esto lo vamos a estudiar. Cuando la gente por lo general dice verajá, se refieren a Birkot Nehenin. Entonces, voy a tomar agua, o me voy a comer esta fruta, o voy a hacer esto o aquello, entonces digo una verajá. ¿Ok? Verajá en el judaísmo rabínico es una fórmula que comienza Baruch Atah Hashem, y hay diferentes verajot y tienen diferentes propósitos. ¿Ok? Muy bien. Ciertamente es un proceso largo. La tefilá ha estado evolucionando por más de 26 siglos. Entonces, justamente por eso es que estoy dando esta clase. La primera mención de que hay 613 mitzvot le corresponde a una morá que se llama Rabbi Simlai, que hace un conteo de cuántas mitzvot hay en la Torah y llega a ese número de 613. ¿Ok? Es bastante posterior a la época en que se comienza a desenfatizar el decálogo
del judaísmo. Pero para el judaísmo helenístico, el decálogo era tremendamente importante. Para el judaísmo rabínico también, pero eventualmente fue sacado de la liturgia. Eso no quiere decir que nosotros no le restemos importancia, pero no era algo que la gente, que los rabinos que estaban escribiendo la liturgia querían que enfatizaran. Ok. Pasamos a la pregunta que me van a hacer. ¿Y esta verajá que se añade, cuál fue? Cuando Rabban Gamliel compone la Amidá, le pide a uno de sus alumnos, que se llama Shmuel Hakatán, Shmuel el pequeño, añadir una verajá más. Y esta verajá se llama Birkat Ha-Minim, la verajá de los herejes. La verajá de los herejes. Y es una verajá, recordemos, o sea, esto está en el año 80, el pueblo de Israel está todavía tremendamente dividido. La destrucción del templo, y esto el Talmud es el primer texto en decirlo, no fue tanto consecuencia de la agresión romana, sino de la desunión del pueblo de Israel. ¿Cuál es la causa de la destrucción del pueblo? Nos dice el Talmud en Masejet Gitín, Sinat Hinam, el odio gratuito entre las diferentes sectas del judaísmo. Entonces, como parte, como los sabios de la Mishnah saben que este texto, estas 19 bendiciones van a ser tan importantes en la formulación de la identidad judía hacia el futuro, ya que no hay templo, esto va a ser el templo. Entonces añaden una verajá en contra de los sectarios, en contra de todos estos grupos dentro del judaísmo que estaban política y religiosamente socavando la autoridad rabínica y, en los ojos de los rabinos, la unidad del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran estos sectarios? Había muchísimos. Ya después de la destrucción del templo, o sea, antes de la destrucción del templo había toda una serie de sectarios. Estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban grupos místicos, estaban la iglesia cristiana naciente, los primeros cristianos. Pero después de la destrucción del segundo templo, muchos de estos grupos ya no son relevantes. Los saduceos ya no existen porque los saduceos eran literalistas basados en el templo. Sin el templo el saduceísmo no tiene sentido. Los esenios fueron masacrados por los romanos cuando destruyen Qumran y luego Masada. Ese es Gamliel II, el tataranieto de Hillel. Y la verajá es una verajá que va en contra de los sectarios. Esto no es tremendamente ecuménico, pero uno de los principales acusados en esta verajá era el naciente movimiento cristiano, que en el primer siglo era una secta judía. Esto todavía no había habido un gran éxito de conversiones en la diáspora. Ciertamente en Eretz Israel la inmensa mayoría de los cristianos eran judíos y no eran vistos con buenos ojos por Rabban Gamliel. ¿Ok? Independientemente de lo que diga el libro de los Hechos o de los Actos, nosotros como judíos no estamos en ninguna obligación de recibir su historicidad. Entonces, a pesar de que, o sea, y este es el Gamliel que es el abuelo de este Gamliel, el Gamliel que aparece en el libro de los Hechos. ¿Ok? Entonces, si ustedes hoy abren cualquier sidur, van a ver que hay variaciones. Esa es una de las verajot que más ha cambiado. Algunos sidurim han censurado esta verajá profundamente. Hay cambios, un sidur ashkenazí, un sidur sefaradí, un sidur italiano. La versión más vieja que tenemos de esta verajá aparece en la Genizá del Cairo. La Genizá del Cairo es un sitio interesantísimo, que es un cuartico en la sinagoga Ben Ezra de el Cairo, donde la gente botaba todo papelito que estuviera algo escrito, o libros judíos que ya estaban en muy mal estado, y los ponía ahí. Egipto
en Egipto no llueve. Egipto es uno de los sitios más secos del mundo. Cosa que cuando en el siglo XIX están remodelando la sinagoga y alguien abre la tapia, encuentran miles y miles y miles de documentos medievales del siglo VIII, del siglo IX, y ha sido una de las fuentes más importantes de historia judía desde la antigüedad. Zach Kamenetz, uno de los rabinos ortodoxos más chéveres que conozco. Felicidades para Zach. Y esta es la bendición tal cual aparece en un fragmento de la Geniza del Cairo. Ténganse porque no es muy bonito en términos ecuménicos. La Meshumadim al Tietikva, para los apóstatas, aquellos judíos que cambian su religión, no haya esperanza. ¿Ok? Umalhut Zadun Meherate Akerbi Ameinu. Y el gobierno malévolo, es decir, Roma, prontamente sea desarraigado en nuestros días. Vehanotzrim, y los cristianos, los netzaritas, aquellos que siguen al Nazareno, Vehaminim, y los herejes, Carrega y Ovedu, desaparezcan en un momento, y Mehume Sefer Haim, sean borrados del libro de la vida, Veim Sadikim al Ikatebu, y no sean escritos junto con los sabios. Baruch ata Hashem, Machnia Zedim. Bendito eres tú, Hashem, que derrota a los orgullosos. ¿Ok? Este fue el origen de esta verajá. No me cabe la menor duda que los esfuerzos del movimiento rabínico en contra de la iglesia naciente fueron una de las razones por las cuales esta bendición se compuso. Punto y aparte, aquí estoy hablando motu propio. Afortunadamente, y ciertamente en nuestros días, el texto ha ido cambiando. ¿Ok? Porque dudo mucho que nosotros pudiéramos establecer relaciones productivas y amorosas con nuestros vecinos y nuestros hermanos y nuestra familia cristiana si nosotros tuviéramos que recitar esto 3 veces al día. ¿Ok? Entonces, hoy en día, esta verajá habla de los enemigos de Dios, de los enemigos del pueblo de Israel, de la gente mala, que tiene la gente mala. No hay exclusividad, no hay una religión de la cual venga la mayoría de la gente mala. Y me parece que este texto de Birkat HaMinim, como el resto de la tefilá, ha ido evolucionando en este caso a través de censura y contracensura, pero ha ido evolucionando para suplir las necesidades espirituales del pueblo de Israel. Y en mi opinión, tener una relación adversarial, una relación de enemistad con el cristianismo, no es bueno ni para el judaísmo, ni para el cristianismo, ni para la agenda de traer la Geulá al mundo. ¿Ok? Pero es absolutamente innegable que esta verajá tiene su comienzo en una tensión muy fuerte que había entre la iglesia naciente y el movimiento rabínico, que no veía a la iglesia naciente con buenos ojos. ¿Ok? A ver, preguntas. Pregunta, ¿qué tanta influencia ha tenido el cristianismo en la liturgia judía? Bastante poco. O sea, ha habido censuras, ha habido justamente meshumadim, ha habido apóstatas que se han convertido al cristianismo y luego van y dicen, esta oración es en contra de Jesús o es en contra de los cristianos, y luego utilizando pues el poder que han tenido las comunidades cristianas sobre los judíos en los últimos 20 años, han forzado al cambio del sidur. Pero en mi opinión no ha sido un mayor motor de cambio litúrgico. Ya vamos a ver que los motores de cambio litúrgico son más bien internos al pueblo de Israel. Son cuestiones de Kabbalah, son cuestiones de competencia, son cuestiones de piyut. En mi opinión no ha tenido tanta oración, ¿ok? Tanta influencia. ¿Cómo es que el Sanedrín decide hacer la midal? El Sanedrín puede hacer lo que se le dé la gana. El Sanedrín está en su derecho y en su deber
de reaccionar a las dificultades históricas del pueblo de Israel y crear, en este caso, un sustituto organizado, ordenado y enseñable a los korbanot, que es la amida. Eso fue lo que hicieron, esa fue su reacción. Y como la constituyente del pueblo judío, o sea, ¿pudieron haber hecho otras cosas? Sí, hubieran podido hacer otras cosas, pero el Sanedrín tiene esta autoridad. ¿Ok? Sobre Avineino hablamos después. O se está hablando de la ley, ¿no? De lo que se corta de la ley. De la ley no vamos a hablar mucho después. Ok, entonces tenemos Rabban Gamliel, Shimon HaPekul y Shmuel HaKatan. Se componen estas berajot, se redacta la Mishnah, y todo va a ir muy bien por los próximos 800 años. Los próximos 800 años no va a haber una un gran desajuste litúrgico en el pueblo de Israel. ¿Ok? Se me olvidó poner algo aquí. Pero podemos, es la maravilla del internet. Ok. Alrededor del año 600 de la era común comienza un fenómeno que se llaman los Paitanim. Paitanim viene de poeta, es una palabra griega. Paitanim son compositores de poesía. Y es sobre este marco tremendamente breve y tremendamente flexible de la tefilá, comenzaron rabinos y poetas y escritores a componer sus propias oraciones. Y eso es lo que se llama piyutim. Y hacia el año 600 en Eretz Israel hubo una explosión de escritura poética. ¿Por qué es importante? Porque esto va a causar una revolución en cómo se maneja la tefilá. ¿Por qué? Porque desde Anshei Knesset HaGedolá, la naturaleza de la tefilá es preeminentemente oral. Es decir, la gente no tenía sidurim escritos, sino que toda la oración era de memoria, era memorizada, todo era oral. Entonces, les voy aquí a leer dos fuentecitas del Talmud que hablan sobre la preeminencia del material oral y de la prohibición de escribir cosas orales. ¿Ok? Estamos en Talmud Bavli, Gitin 60b. Devarim shebichtav y atar rashai leomram al pi al pe. Las cosas que están escritas no tienes tu derecho a decirlas de manera oral. Es decir, yo no puedo recitar la Torah de memoria. Devarim shebe'al pe, las cosas que están escritas, que son orales, y atar rashai leomram bichtav. No puedes decirlas de algo de escrito. De Bei Rabbi Ishmael Tana, la escuela de Rabbi Ishmael enseña, ele ata kotev ve'i ata kotev halachot. Ele hadevarim. Estas son las cosas, las palabras de la Torah, tú las escritas, pero uno no escribe halachot. La Mishnah Haverim no era un libro, era un corpus memorizado. Amar Rabbi Yohanan, lo karat Hakadosh Baruch Hu Brit im Israel, el santo bendito sea, no estableció su pacto con Israel, el avishvil de Barim Shebe'al Pe, sino solo por virtud de la Torah oral, Sheneemar, pues está dicho en Éxodo 34, Ki al pi hadevarim haele, por boca o por estas cosas, Karti et Habrit ve'et Israel. Establecí mi pacto contigo y con el pueblo de Israel. Un texto muchísimo más ácido. Entonces tenemos este texto de Bavli Gitin que dice que las cosas que están escritas se deben leer
escritas. Y las cosas orales, incluidas las alajot y las oraciones, deben recitarse de memoria, deben recitarse oralmente. Esto es Tosefta, Shabbat 14.3. La Tosefta es como el lado B de la Mishnah. Son cosas que no entraron en la Mishnah, pero estaban flotando por ahí en el Bet HaMidrash y luego fueron organizadas como una colección separada que se llama Tosefta. Haberajot. Estamos hablando de qué libros tengo yo la obligación de salvar de un incendio en Shabbat. Las Berajot. Si yo tengo, alguien ha escrito Berajot. A pesar de que ahí está escrito las letras del nombre sagrado, Umeaninot Harbe Sheba Torah, y de muchas cosas que vienen de la Torah, versículos, salmos enteros, Ein Matzilin Otan, no se salvan del fuego. Un sidur, si se está quemando una sinagoga, yo no salvo la Torah, pero no salvo los sidurim. Ela nisrafin bimkomam, sino que se queman en su lugar. Mikan amru, y de ahí dijeron, kotvei berachot que sorfei Torah. Aquellos que escriben bendiciones es como si quemaran la Torah. Es una acusación muy fuerte. ¿Qué pasó con toda esta naturaleza oral? Eventualmente la Mishnah fue escrita, eventualmente la Tosefta fue escrita, incluso los Talmudim fueron puestos por escrito. ¿Por qué? Porque son muy grandes. La Mishnah es un texto larguísimo, el Talmud es infinitamente más grande que la Mishnah. Si no se escribían, eventualmente iban a desaparecer. Pero con la tefilá no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque la tefilá era cortita. La tefilá era cortita, eran una bendición, Shema, 3 versículos, otra bendición, 18 bendiciones, nos fuimos para la casa. Mientras la oración se mantuvo en los cánones de los rabinos, era fácilmente memorizable y no hubo necesidad de ponerla por escrito. ¿Qué pasó? Aparecieron estos señores, los Paitanim, y comenzaron a escribir oraciones y añadir y añadir y añadir. Y también, o sea, después de 800 años tenemos judíos en Yemen, tenemos judíos en España, tenemos judíos en Italia, hay dispersión, y los rabinos que comienzan a viajar se comienzan a dar cuenta de que estamos perdiendo cohesión, de que aquí rezan de una manera y acá rezan de otra manera. Y entonces aquí comienzan a ver las primeras preguntas de, oiga, ¿será que podemos escribir las tefilot? La primera pregunta de tal caso es escrita a los Geonim. Los Geonim eran lo más cercano que ha tenido el pueblo judío, un papado, que eran 2 sabios en Bagdad, en Babilonia, en Irak, que eran los herederos de las academias que escribieron el Talmud de Babilonia. Y de todo el mundo judío les mandaban preguntas y donaciones y ellos escribían respuestas. En 850 de la era común se le escribe una pregunta a Rav Natronai Gaon. Y la pregunta es la siguiente, diciendo, mire, tenemos tantos piyutim en Yom Kippur, ¿será que los podemos escribir? Porque nos está costando ya trabajo memorizarlos, estamos dañando el nusach. ¿Será que los podemos escribir? Y la respuesta de Rav Natronai Gaon es que sí. 10 años después, su sucesor, el sucesor de Rav Natronai Gaon, se llama Rav Amram Gaon, recibe una carta de España. Sefarad es bien importante para entender el desarrollo de la oración, en muchos sentidos. Vamos a ver que es el primer sitio donde se imprime un sidur, es el primer sitio que pregunta por un sidur. Entonces le manda una pregunta de Sefarad a Rav Amram Gaon diciéndole, oiga, no sabemos muy bien cómo rezar
no tenemos claridad de qué se hace, qué no se hace. Y Rav Amram Gaon escribe el primer libro que se llama Sidur. Ahora, no es un Sidur como nosotros lo conocemos, sino es más bien un manual de alajot de tefilá, donde aparecen también codificados y las bendiciones son así. Pero no es un Sidur, o sea, este era un manual para que los rabinos de la Comunidad de España pudieran adjudicar y decir, mire, vamos a rezar así, así, así. Pero no era un Sidur pues que todo el mundo tuviera frente a ellos cuando estaban rezando. Entonces, a pesar de que el primer Sidur es el Sidur de Rav Amram Gaon, no es muy reconocible como Sidur. Ese privilegio le corresponde al Sidur de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, más o menos año 900, un genio, el primer filósofo judío, el primer traductor judío al árabe, o sea, todas las áreas donde Rav Saadia Gaon escribió algo, no solo fue pionero, sino que es una de las grandes luminarias, posiblemente una de las figuras más importantes del judaísmo. Y le hacen la misma pregunta a Rav Saadia y él escribe un Sidur donde aparecen las oraciones en un orden razonable. Es decir, es un Sidur que si alguien lo tuviera enfrente cumpliría con sus obligaciones. Y además de ello, tiene en árabe, en un comentario árabe, que era la lengua franca pues, del mundo judío en esa época, de las diferentes halajot. Entonces, lo que es el Sidur de Rav Saadia Gaon es el primer Sidur que nosotros reconoceríamos como Sidur. Y además es un Sidur comentado, lo cual es fabuloso. De nuevo, esto no significa que a partir del año 900 todas las personas en todas las sinagogas del mundo judío tuvieran enfrente el Sidur de Rav Saadia Gaon. Habría un par de copias que estaban en la biblioteca del rabino, con la que se entrenaban a los Hasanim, pero la mayoría de la gente pues seguía rezando de memoria, y esto yo supongo que eran la mayoría de las personas ni siquiera rezando de memoria, sino yendo a la sinagoga, oyendo al Hasan rezar y diciendo amén, amén, amén. Por eso es que se hace la repetición de la amidá. Por una persona que no sepa rezar pueda decir amén y cumplir con su obligación halágica de rezar. En el año 1100, en la ciudad de Vitry, en Francia, el rabino Simcha ben Shmuel publica su Mahzor Vitry, que es el primer Sidur Ashkenazí. Los Sidurim de Rav Saadia y de Rav Amram, por supuesto, privilegiaban la tradición babilonia, que luego va a transformarse en la tradición sefaradí o en proto-sefaradí. El Mahzor Vitry, el Rav Simcha ben Shmuel era un discípulo de los discípulos de Rashi, y lo que hace es codificar las liturgias y las prácticas de oración de el centro de Europa. ¿Ok? Es decir, de lo que luego vamos a conocer como Ashkenaz. Y vemos que la evolución es bastante acelerada. En 1186, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, como parte de su Mishneh Torah, además del Mishneh Torah, o sea, como si no fuera suficiente la inmensidad del Mishneh Torah, el Mishneh Torah tiene un Sidur donde están las tefilot para todo el año. Todo el año. Kippur, Rosh Hashanah, clariticas. Y es un Sidur tremendamente chiquito. Tremendamente, no es gordito para nada. No, o sea, si ustedes ponen un Birkat Shlomo en un lado y pueden poner 20 Sidurim del Rambam y se les balancea. Y luego pasan dos cosas que van a cambiar radicalmente los Sidurim y que van a crear el Sidur que nosotros conocemos. El primero de ellos sucede en 1446, que es la invención de la imprenta. Y cuando se inventa la imprenta, esto va a permitir que todo judío pueda tener frente a sí un Sidur. Maravilloso,
Maravilloso, esto es algo maravilloso, genera literal. Pero también va a generar que el sidur del Rambam, que era así de gordito, engorde monstruosamente. ¿Por qué? Porque los impresores van a competir. Van a competir. Entonces, para vender más sidurim, entonces, este tiene más. Entonces comienzan a meterle más y más y más cosas a los sidurim, y los sidurim comienzan a engordar, engordar, engordar. Hay incluso un sidur del siglo XVI donde en la primera página el impresor le dice, y si usted compra este sidur, yo rezaré por su alma. O sea, prometen cosas bien interesantes. La segunda cosa que va a engordar el sidur, que va a transformar el sidur, o sea, el sidur de los rabinos era 2, 3, 4 paginitas, el sidur del Rambam tendrá 10, y luego tenemos el Birkat Shlomo y el Tehilat Hashem, que son cosas gordísimas. Por un lado es la competencia entre impresores, y el otro gran culpable es la Cábala. La Cábala comienza a añadir recitaciones de salmos, Kavanot. En el siglo XVII hubo una serie de peste. La peste bubónica estaba volviendo. Entonces, tenemos que decir Parashat Ketoret porque eso es buen agüero en contra de la peste. Y comienza el sidur también a engordar. Y finalmente lo que hace el sidur mucho más gordo es también que eventualmente vamos a necesitar traducciones lado a lado. Entonces, rápidamente en estos últimos... dejemos aquí y en la próxima clase comenzamos y terminamos la historia de los sidurim a partir de esto. Preguntas. En los últimos 3 minutos. Preguntas. Ok. Si no quedan preguntas, Javerim, les deseo una hermosa semana. Bueno, dentro de lo que puede ser la primera semana de Av, Jodesh Tov. Espero que se estén a luz. Las melodías son antiquísimas. Las melodías son tremendamente viejas. Sabemos que la Torá se recitaba con melodía. La música siempre ha sido parte de la liturgia. Todas las clases quedan grabadas tanto en Facebook como en YouTube. ¿Ok? ¿Desde cuándo se hace la repetición de la midá? Es una costumbre bastante vieja, porque justamente está satisfaciendo que no había sidurim impresos, y había mucha gente que no se sabía la tefilá. El mínimo obligatorio depende de tu rabino. Eso depende de tu rabino. Hay gente que es bastante más minimalista. Yo no me considero un minimalista radical. ¿Quieren ver cuáles son mis mínimos? Pueden bajar mi sidur para principiantes de sidurkts.com. Javerim, Kol Tuv, nos estamos viendo y